Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cali Hoy Entrevistas. Hoy nuevamente nos encontramos frente a un tema muy importante, un tema de coyuntura nacional. Vamos a trabajar la importancia que tiene precisamente el periodismo y los medios de comunicación frente al proceso de paz colombiano. Tenemos una interesante conversación con nuestras invitadas el día de hoy a nuestro espacio. Se encuentra hoy Gloria Castrillón, una reconocida periodista con una trayectoria muy importante. Es periodista, editora de la revista Cromos. Con ella vamos a conversar un poco y a conocer acerca de su experiencia y toda su trayectoria. Bienvenida, Gloria. Cordial saludo, gracias por la invitación. Igualmente hoy nos acompaña en el programa una reconocida periodista, que en su trayectoria pues ha liderado importantes procesos de cubrimiento del conflicto armado, especialmente en el norte de nuestro país, en todos sus inicios, y esa experiencia pues ha sido muy importante para contar esas historias del conflicto armado en la zona de Córdoba. Con nosotros se encuentra Gina Morelo, bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar acá. Es un placer para nosotros tenerlas en un tema tan importante, un poco para que conversemos sobre el papel del periodismo y precisamente los medios de comunicación frente al proceso de paz. Para iniciar, hablemos un poco para que los televidentes también puedan conocer quiénes son ustedes y quiénes dentro de su trayectoria, pues cómo es que llegan precisamente ese interés de cubrir temas relacionados con el conflicto armado. Así que Gina, cuéntanos un poco de tu experiencia y quién eres tú. Pues yo soy una periodista costeña del Caribe colombiano, feliz de hacer lo que más me gusta en la vida, que es periodismo. Y me enfoqué en esta área y en esta temática sencillamente porque en mi región era un tema absolutamente vedado. Hace mucho rato ya, creo que cuando tenía como 15, le dije a mi madre que quería ser periodista para contar las historias del conflicto en mi región, sin saber ni siquiera qué significaba eso. No tenía ni idea que podía representarme. Y con el paso de los años recogí tantas voces posibles para narrar buenas historias y para contar un poco lo que ellos desde su corazón me estaban transmitiendo, que a partir de ese momento pues me enganché con el tema y no pude volver a salir de él por un compromiso de vida con mi oficio y con la región que tanto quiero, que es mi departamento, Córdoba. Córdoba. Y Gloria. Yo llegué por casualidad, debo confesarlo. Era periodista política del Espectador y por cuestiones del momento, cuando se iniciaron las conversaciones con las FARC por parte del gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán, casi que por una ruleta y un sorteo terminé yendo supuestamente por 20 días a cubrir las negociaciones y pues terminé quedándome casi los 4 años cubriendo esas negociaciones, y a partir de allí me surgieron muchísimas inquietudes. Yo pues nunca había visto un actor armado en mi vida. Yo soy bogotana, aunque empecé mi carrera en Vanguardia Liberal en Bucaramanga, pero yo nunca había tenido contacto directamente con este tipo de realidades. Y conocer un poco de cerca a un grupo armado irregular como las FARC me sembró muchas inquietudes acerca de quiénes son esas personas que integran ese grupo armado, quiénes son esos hombres y mujeres, niñas y niños básicamente que conocí allá. Y esa fue como mi primera motivación. ¿Por qué están acá? ¿Qué hacen acá? Porque llevan casi 50 años empuñando armas. ¿Qué los trajo a enrolarse pues, en esta vida loca de la guerra y en una vida que de pronto la mayoría de los colombianos no nos podemos a pensar? Y es que estar en el monte no es divertido, ni para ellos, que son una fuerza irregular, ni para los de las fuerzas regulares del ejército. Y ahí empecé a entender que la guerra es una carrera sin sentido hacia la muerte y a hacerme muchas preguntas, y eso me llevó, después de que se terminaron las negociaciones, a ir por diferentes sitios del país reportando los temas de conflicto, pero también voces que intentan salirse, que son disonantes en ese conflicto, y encontrar experiencias interesantes que en medio del conflicto han resistido y se han convertido en una voz que no se deja callar por el conflicto. Y ese es un tema que justamente ahora cobra mucha relevancia cuando estamos hablando de posconflicto. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a los medios de comunicación y a quienes ejercen este hermoso oficio, como decía el maestro Gabo, frente a un tema como construir paz? Pues justamente en este momento en el que suceden hechos de guerra que afectan las negociaciones de manera tan fuerte como lo acabamos de experimentar con los últimos hechos recientes en el Cauca, finalmente yo creo que nos deben dejar varias reflexiones. En realidad,
cuál es la paz que se busca o qué es lo que se está buscando en La Habana. Entonces la mayoría de las personas o de la gente cree que una vez firmado un acuerdo en La Habana se van a solucionar todos los problemas del país, y no hemos podido llegar a razonar de que las FARC son apenas uno de muchos elementos que digamos entorpecen la vida pacífica, la vida tranquila y el desarrollo de nosotros como sociedad, como país. Yo digo siempre que nos han vendido desde las instituciones y desde las estructuras de poder, nos han vendido un cuento que nosotros compramos muy fácil y lo diseminamos, y es que el principal problema de Colombia son las FARC, y no creo. Sinceramente creo que hay un conflicto social, hay unas raíces mucho más profundas que en el momento en que se desarme este ejército con su disidencia y todos los, digamos, problemas consecuentes, pues nos vamos a dar cuenta que hay muchos problemas por resolver y que ese es apenas un primer paso. A mí me parece que lo que podemos aportar los medios y los periodistas es hacerle ver a la sociedad de que este es un primer paso para lo que viene, y lo que viene es reconstruirnos como sociedad, mirarnos en los otros, entender la diferencia, aceptar la diferencia y entender que esos que alguna vez empuñaron las armas pueden estar al lado de nosotros discutiendo cuál puede ser nuestro futuro. Y así como tú dices, no es un solo grupo el único actor armado, ¿no? Sí, porque si vamos a mirar un poco la experiencia de Gina en el norte, uno pues identifica que hay unos actores que tuvieron un impacto también, que dejaron unas secuelas muy, muy graves para la población, y es la fuerte influencia paramilitar de la cual pues tú has tenido la oportunidad como periodista de contar también esas historias. ¿Cómo ver desde esa región del país el proceso de paz y todo lo que, digamos, desencadena? Mira, yo creo que lo interesante de Colombia es que justamente todas los diferentes matices y complejidades nos convocan a hacer reflexiones cada vez más profundas sobre las maneras de actuar. Y creo que todos debemos justamente movernos hacia eso. Antes preguntaban cuál es la responsabilidad de los medios, y yo digo actuar y mandar a sus periodistas a la calle a que trabajemos fuertemente con el ciudadano de a pie para que reconstruyamos la memoria de este país. Y me preguntas ahora cuál es la responsabilidad de los medios en el Caribe colombiano o cómo nosotros deberíamos hacerlo. Pues tenés que volver a la calle, a trabajar fuertemente y a entender a ese otro país que tiene que dialogar con el del norte. Yo creo que eso es lo más importante que podría hacer un colega, que podría hacer un periodista, que podría hacer yo, poner a dialogar las diferentes memorias, porque al final de cuentas eso es lo que somos, las memorias que contamos y la responsabilidad que tenemos frente a ellas. Entonces aquí se abre un escenario supremamente importante para trabajar con mayor responsabilidad a partir de redes y juntarnos con todos los países que hay dentro de esta Colombia para poder pensar de una manera más estructurada en los buenos contenidos que tenemos que ofrecerle a las audiencias. Al final, esa es nuestra responsabilidad como periodistas. Así como un periodista toma la decisión de hacer cubrimiento, por ejemplo, de deportes, de entretenimiento, de cualquier otra área, hay una vocación allí, esa pulsión de trabajar por este tipo de temas, de cubrimiento del conflicto armado, cómo atraviesa sus propias experiencias de vida. Ya como periodistas, como mujeres, como madres, digamos, hay otra dimensión que no se resume solamente en ese ejercicio que lastimosamente a veces uno ve instrumental de producir contenidos para algún medio. Pues yo realmente, yo lo resumo como en varias palabras. Ajá. Yo siempre he interpretado que el periodismo es un apostolado. Es una cosa que te amarra de una manera muy, muy positiva, porque te acerca al ciudadano, te acerca a la gente. Entonces, entiendes tú que el periodismo es un bien común que presta un servicio público, por tanto, yo me debo a la ciudadanía y no a los medios de comunicación, que son conglomerados o empresas periodísticas. También siento que me meto en todo este asunto y lo asumo justamente como un ejercicio de verdadera vocación y de estar convencida de que estás en procura de las distintas verdades para construir un tejido social interesante que sea recordado, que merezca ganarse un espacio, que merezca justamente estar allí porque se hace con ética, porque tienes en cuenta al otro, porque escuchas, porque te detienes y porque le das toda la metodología y la profundidad que requiere. Entonces, lógicamente, la dimensión que esto a la que nos lleva o a la que nos conduce es una donde estás con muchas personas que son iguales a ti y tú te reconoces en ellas y empiezas a trabajar de una manera divertida y fuerte frente a todo lo que abordas, sin olvidar que tienes toda una cantidad de facetas que tú acabas de mencionar y que esas facetas siempre están dialogando con la de la periodista, en el caso nuestro, la faceta de mamá, la faceta de incansable estudiante, porque me encanta estar en las universidades estudiando y enseñando,
y la faceta de la amiga, que se nutre con los otros colegas justamente para fortalecer el ejercicio y para llenarme de fuerzas cuando siento que ya no puedo continuar. ¿Y Gloria? Pues sí, básicamente es efectivamente una vocación. A mí me parece que, o no sé, estaba reflexionando qué es lo que me lleva y creo que es una fuerte conexión con la gente. El sentirme identificada en algún momento con muchas de las personas que he conocido, aprender lecciones de vida que uno no aprende en ninguna otra parte y es solamente recorriendo este país encontrando gente resistente y luchadora. Bueno, vamos a un breve corte, pero en el siguiente segmento nos interesa mucho conocer qué importancia tiene para el periodista formarse precisamente para hacer un buen cubrimiento en los procesos de paz. Ya volvemos. Volvemos con Cali Hoy Entrevistas. Hoy estamos abordando un importante tema con respecto al papel del periodismo y los medios de comunicación en el proceso de paz. Hay un asunto, digamos, que es interesante. ¿Cómo hacer para cambiar ese chip que tienen los periodistas o quienes están, digamos, en este medio cuando se ha estado mucho más acostumbrado al lenguaje de guerra, ¿no? A ese periodismo de guerra, de cubrir eso, y hoy estamos abocados a hablar de la paz, a hablar de la reconciliación, a hablar de esas historias de esperanza? ¿Qué hay que hacer entonces para ese ejercicio de cambiar ese chip en quienes están ejerciendo esta profesión? Es para ambas un poco desde la experiencia que tienen. Pues mira, yo creo que una palabra lo resume todo y es que debemos hacer pedagogía y creo que no debemos renunciar a ese propósito y muchísimo menos ahora. Nosotros tenemos una organización en Colombia de la cual hago parte con Gloria que se llama Consejo de Redacción y promueve el periodismo de investigación en Colombia y el objetivo de Consejo justamente y una de sus líneas de trabajo es generar formación para todos los periodistas frente a diversos temas del país. Y desde el mismo momento en que comienza a hablarse de la posibilidad de un acuerdo para terminar el conflicto con un actor armado en Colombia, nosotros empezamos a preguntarnos ¿y cuál es nuestro papel frente a ello? Y a partir de allí nacen iniciativas muy interesantes, una de ellas el manual Pistas para narrar la paz, que fue un trabajo académico en donde hicimos una investigación muy interesante en las regiones colombianas y empezamos a organizar una serie de escritos y de documentos que pueden servirle a los periodistas para trabajar y para justamente, como lo menciona el texto, narrar la transición. Y con ese manual estamos haciendo una serie de talleres por todo el país y llevándolo a diferentes escenarios con el objetivo de dialogar con los colegas sobre las posibilidades que se nos presentan. Entonces, ahí hay una excelente forma de ver cómo nos podemos seguir juntando. Es un camino bastante complejo el que debemos recorrer y yo creo que de la mano de la pedagogía podemos acercarnos a hacerlo de la mejor forma. Se trata también de estar convencidos de que el país necesita terminar el conflicto, de que es necesario, de que este país no puede ser viable si seguimos en esa senda de intentar acabar un grupo armado que todavía no sabemos cuántos integrantes a ciencia cierta tienen, pero acabarlos a punta de plomo, más o menos, que es un poco como las voces que escuchamos ahora. El sensibilizarnos y ser conscientes de que hay que buscarle una salida negociada a este conflicto, me parece que es la parte inicial. Y lo segundo es poder ver que el periodismo de investigación puede ser muy útil en los temas de posconflicto y lo que nosotros intentamos a través del manual es justamente hacer ver que hay una agenda mediática distinta, que no necesitamos que el Estado o los gobiernos de turno nos impongan su agenda como ha sido históricamente la costumbre, la forma en que los medios, si es durante el gobierno de Andrés Pastrana hubo paz, entonces todos hablamos de paz. En los 8 años siguientes nos hablaron de guerra, se nos olvidó el tema de la paz y solo hablamos de guerra. Y generalmente enarbolando el discurso institucional. Exactamente, entonces es un poco ser conscientes de que efectivamente hay unas negociaciones de paz, de que no se trata de defender al gobierno, sino se trata de defender la idea de que este país necesita terminar el conflicto para seguir resolviendo sus otros problemas y seguir mirando hacia adelante. ¿En qué aporta el periodismo y efectivamente y específicamente el periodismo de investigación? En dar unas herramientas, dar como una guía de cuáles pueden ser esos temas que nosotros como periodistas debemos abordar, investigar,
para ayudarle a la sociedad a entender qué es esto del posconflicto, que vamos a estar inmersos varias décadas en el tema de reconstruir el país, y ese es el aporte que nosotros debemos hacer. Obviamente en medio de ese aporte está desescalar un poco también el lenguaje, cambiar esas prácticas un poco que tenemos de seguir la línea oficial, de escuchar siempre las mismas voces, de caer en la polarización. Entonces el llamado es a no sigamos el juego a la polarización, sino vayámonos por otras sendas que nos van a permitir aportarle más al país. Bueno, pues con esta pregunta, un poco la inquietud de conocer qué piensa la ciudadanía sobre el papel de los medios en el proceso de paz, pues escuchamos sus voces, así que yo los invito a ustedes. Bueno, creo y pienso que el papel del comunicador en este proceso de posconflicto tiene que ser pasar la página. Nosotros como comunicadores y como periodistas debemos empezar a contar la historia que quiere a futuro nuestra sociedad. Cómo soñamos ese país, cómo soñamos nuestras sociedades, nuestras comunidades. Pasar la página es contar el futuro, pensarlo, soñarlo y empezar a registrarlo en nuestros medios. Bueno, considero que la importancia que tienen los periodistas en este proceso es del 100%. Además, su compromiso tiene que ver con abrir las agendas, aprovechar los medios para los que se trabaja y precisamente generar y despertar esa inquietud por desacostumbrarse a los hechos violentos que a diario vemos en los diferentes medios y empezar a reflexionar sobre aquellas acciones que promuevan la paz. Para no ir muy lejos, los periodistas tienen que aprovechar esos medios para llegar a las familias, porque creo que un escenario de posconflicto no es solamente en la mesa de negociación entre el gobierno y grupos al margen de la ley, sino que puede empezar desde los hogares mismos. Es el informar los sucesos, los hechos que están pasando actualmente y también los que han pasado anteriormente, los que han pasado, y pues asimismo que la gente se dé cuenta, pero entonces que esta información que ellos den, que ellos informen, sea verídico y sea algo de confianza de las personas. El trabajo del periodista en el proceso del posconflicto es muy importante y de gran responsabilidad, ya que ellos transmiten a los televidentes, a la audiencia en general, información que les permita educarse frente a este proceso. De allí la importancia de que ellos sean veraces y digamos que en lo posible neutrales, aunque tienen pues esos compromisos con sus empleadores. La idea es que ellos puedan enseñarle a la gente de qué se trata este proceso, de qué se tratan los acuerdos de paz y el posconflicto, para poder que la comunidad sea parte activa en todas esas actividades. Dentro del desarrollo del posconflicto tiene una labor fundamental, y es ser, en la medida de lo posible, ser objetivos, veraces y confiables, que me parece que es supremamente clave y crítico en lo que se viene ahora cuando llegue el posconflicto, porque aún estamos en conflicto. Bueno, ¿qué opinión les merece a ustedes los planteamientos que nos hacen? Pues es interesante que la gente se manifieste comprometida un poco con los procesos y que reclame. Me parece muy importante cuando los periodistas nos hablan y nos dicen sobre la importancia de la credibilidad, sobre la importancia de la confiabilidad. No me gusta la palabra objetividad, porque eso no existe. Yo creo que debemos ser lo más subjetivamente honestos posible en el reporteo y en toda la producción de nuestros materiales y sobre todo en el acercamiento con el ciudadano. Y me llamó la atención algo que también decía una chica en el sentido de cómo nos acercamos a las personas y cómo lógicamente logramos ensamblar con ellas procesos para luego transmitirlos. Y va un poco con lo que hemos estado hablando acá, ¿no? Entonces la gente es muy consciente de hacernos esos reclamos y de decirnos, esperamos esto de ustedes. Ahora pues el asunto está en que ya no hay un balón de un lado de la cancha o del otro. Yo siento que ahorita todos estamos jugando el mismo partido y todos tenemos una responsabilidad. Entonces no se trata solo de demandas hacia un sector, sino de demandarnos a todos sobre qué vamos a poner sobre la mesa para poder avanzar en el país. A mí me parece también interesante ese reclamo y como un poco que depositan o quieren en el fondo depositar en nosotros esa confianza. Necesitamos creerle a alguien, ¿no?
y pues al Estado es difícil creerle, a los grupos armados pues es imposible. Entonces de alguna manera hay como un afán de que haya alguien que cuente la verdad. Están pidiendo a gritos alguien que cuente la verdad a quienes le podamos creer. Me parece que en este sentido hay que hacer un mayor esfuerzo por hacer comprender a la sociedad colombiana que es un proceso de paz y que esa labor pedagógica de la cual exacto, hablaban. es una labor pedagógica que no tiene por qué estar exclusivamente en manos del Estado. Efectivamente, el gobierno de turno está en mora de hacer una pedagogía sobre un proceso de paz que decidió adelantar y que es su apuesta política, pero nosotros como sociedad no tenemos, digamos, no deberíamos tener que esperar a que alguien nos diga qué tenemos que decir, tanto la academia. Por eso me parece interesante que ustedes pongan este tema, como nosotros los periodistas deberíamos estar en una labor pedagógica, pero no, insisto, en vender este proceso de paz, sino en entender la necesidad de que este proceso de paz salga adelante, en hacer notar las fallas, porque efectivamente para eso estamos, para hacer notar las fallas, pero también para contarle al país qué es eso positivo o qué es lo que nos sirve de ese proceso de paz. Y adicionalmente hacer también la reflexión de que allá, insisto, no se van a solucionar los problemas. Y yo creo que está visto con los últimos episodios que puede ser más difícil la reconciliación en Colombia que la negociación de paz en La Habana. Finalmente allá están sentados, de alguna manera persiste la negociación y yo creo, estoy convencida de que allá va a culminar algún acuerdo, pero aquí en el país nos vamos a reconciliar y vamos a aceptar ese acuerdo y nos vamos a aceptar todos. Esa es la gran pregunta. Sabes que hay un aspecto que me parece muy chévere cuando escucho a las personas que entrevistan. Ninguno de ellos habla de tiempos. ¿En cuánto tiempo vamos a hacer esto? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar? No sé si era que no lo pensaron, pero quiero pensar que no tienen esa premura. Y quisiera que todos los colombianos nos pusiéramos esa camiseta de tranquilizarnos un poco. Porque si bien hemos vivido más de 50 años de conflicto, también es muy cierto que construir cualquier escenario para avanzar en un proceso de igualdad y de reconocernos va a ser muy difícil. El año pasado tuve la fortuna de estar en Alemania, conociendo un poco lo que hicieron con la reconstrucción de memoria en el país. Y una cosa que noté muy fuerte es que se empecinaron en que no hubiese olvido frente a todo lo que pasó con el nazismo. Pero hoy se están haciendo preguntas sobre los sectores de la sociedad que dejaron por fuera en esa reconstrucción de memoria y sobre lo que está fragmentándose hoy frente a escenarios de poblaciones que no son aceptadas, extranjeros que han llegado a vivir y que no son reconocidos, y toda una serie de situaciones fuertes desde el punto de vista de lo social que no son miradas por el único interés de hacer memoria solo sobre un aspecto. Entonces Alemania entiende que este es un tema que no te puede meter en tiempos, que requiere otras dinámicas, y escuchar que no mencionan la palabra tiempo me deja tranquila pensando que de pronto nosotros podemos apelar a eso. Esa es una gran bandera, decirle a todo el mundo calmémonos, que esto nos va a tomar tiempo, tanto como nos tomó hacer la guerra. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero antes quiero plantearles una última inquietud para el cierre, y es qué responsabilidad le cabe a las universidades y a las escuelas que están formando toda esta generación de periodistas que van luego precisamente a ejercer su labor en diferentes medios, y sobre todo con la fortuna que tenemos, que es la posibilidad que nos ofrece la tecnología de crear nuestros propios medios. Pero antes de que conversemos sobre el tema, vamos a un segundo corte y ya regresamos. Continuamos en Cali Hoy Entrevistas. Les decía que me interesa muchísimo que hablemos un poco para el cierre sobre cuál creen ustedes que es la responsabilidad que tiene la academia, las escuelas que están formando toda esta generación de profesionales del periodismo y la comunicación que van luego pues a ejercer su profesión frente a una problemática como el cubrimiento del posconflicto, del conflicto en medio precisamente de las circunstancias en las que estamos. Pues creo que la responsabilidad es tan importante como la que estábamos debatiendo acerca de los medios de comunicación. Y yo aquí pues pongo una queja. Y la queja va enfocada un poco a que durante este tiempo no se preparó a los estudiantes de periodismo para cubrir el conflicto. Hubo, digamos, contadas excepciones, pero la generalidad nos indica que no, ninguno de nosotros, creo que Gina
por la universidad nunca te prepararon para cubrir el conflicto, a mí tampoco, a ninguno de mis colegas. Los muchachos que llegan a las redacciones llegan con mucha ignorancia acerca del tema, desconocimiento. Entonces, pues ese llamado de atención, que ya no lo hicimos para el tema del conflicto, hagámoslo para el tema del posconflicto. Pero yo sí quisiera ampliarlo, yo creo que no solamente hacia los estudiantes de comunicación. Efectivamente, los estudiantes de comunicación, en teoría, están preparándose para algunos ejercer el periodismo, pero hoy las redacciones están llenas de otro tipo de profesionales que no son comunicadores y casi que somos una profesión en desuso. Porque ya las redacciones están llenas de literatos, filósofos, politólogos, abogados, economistas, que además hacen muy bien, digamos, su trabajo. Hay muchos de ellos que lo hacen muy bien. Entonces eso nos lleva a reflexionar de que esto no es una formación en las facultades de comunicación, sino debe ser una inquietud que se siembre en todas las facultades, porque el posconflicto no nos toca solamente a los comunicadores, el posconflicto realmente le toca a cada uno de los ciudadanos de este país. Y lo que yo creo que así como ustedes en la Universidad Santiago de Cali acaban de hacer un gran encuentro en el que el suroccidente de Colombia se puso a pensar en diferentes áreas cómo pensar el posconflicto, de manera idéntica tiene que ser las diferentes disciplinas, sobre todo las ciencias humanas, claramente las que deben estar hoy pensando en cómo vamos a hacer un viraje, o más bien no un viraje, sino tener un enfoque transversal que nos permita ver los temas del posconflicto. Gina, te tocó cerrar el segmento. Me tocó cerrar solamente, yo tengo 3 pedidos para las facultades de periodismo en Colombia: que enseñemos más historia, que enseñemos toda la metodología de las ciencias sociales con el rigor debido, y que nos metamos de cabeza en la estadística. Y eso tiene una explicación. Los chicos que llegamos a los medios de comunicación, los más curiosos y los más inquietos y los más necios como yo, los más obstinados, nos asustamos cuando nos empezaron a hacer preguntas sobre lo que pasaba en el país, y entonces otra vez volvimos a estudiar lo que debimos haber aprendido en la universidad. Las ciencias sociales tienen una metodología rigurosa para avanzar paso a paso en eso que es la investigación periodística. Pretender seguir haciendo periodismo como si las noticias nos cayeran del cielo, porque eso me tocó cubrirlo hoy, es un error. Y hoy una colega, precisamente Viviana Mercado de Reconciliación Colombia, decía justamente eso: no sigamos enseñando cómo se maneja una cámara, cómo tomamos un micrófono, cómo nos peinamos, cómo nos vamos bonitos en televisión, sino más bien justamente cómo aprendemos metodológicamente a hacer investigación. Y la estadística, sin duda. O sea, el periodismo de hoy, el periodismo que está teniendo fuerza a nivel de distintos escenarios en el mundo, se llama periodismo de datos. Y es un periodismo que está sustentado en eso que no nos gustó cuando nos metimos a hacer periodismo, no fue mi caso afortunadamente, las matemáticas, que nos espantaban y son muy necesarias porque los números explican historias. Entonces yo creo que estamos en un escenario de el periodismo, el nuevo periodismo de Truman al reportero de hoy, que requiere estas herramientas con absoluta rigurosidad y yo diría que hasta con rudeza, abordarlas fuertemente. Entonces la universidad tiene que pellizcarse y cambiar, porque si no los cambian. Pues acogiendo este importante llamado, esperamos que el programa de hoy haya sido pues muy importante. Quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Gracias por la invitación. Pues bueno, gracias. Y a ustedes esperamos verlos la próxima semana, deseándoles que tengan pues éxitos en sus actividades durante esta semana.